Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, jueves 18 de agosto. Wall Street cerró positivo en el día de ayer y el Dow Jones Industriales, su principal indicador, se incrementó 0,12%, mientras el selectivo Standard & Poor's 500 se incrementó 0,19% y el índice compuesto de Nasdaq se incrementó apenas un 0,03%. El petróleo de Texas, de referencia norteamericano, se incrementó 0,45% hasta $46.79 el barril, un incremento de 21 centavos de dólar en relación a la jornada anterior. El Texas acumuló su quinta jornada consecutiva de ganancias hasta alcanzar su nivel más alto desde el pasado 6 de julio. El Departamento de Energía de los Estados Unidos anunció en el día de ayer que las reservas semanales de crudo se habían disminuido la semana pasada en 2,5 millones de barriles hasta situarse en 521,1 millones de barriles, lo que supone su primera caída en las últimas 4 semanas. Mientras tanto, el petróleo del Brent de referencia de Europa se incrementó 1,25% hasta $49.85, con un incremento de 0,62 centavos de dólar. El precio se mantuvo por segundo día consecutivo por encima de la barrera de los $49. El encarecimiento de los últimos días ha tenido lugar en medio de las especulaciones sobre las posibles medidas de la OPEP y de otros importantes productores para apuntalar las cotizaciones. Tal y como habíamos comentado, los miembros de la OPEP se reunirán en el marco del Foro Internacional de la Energía entre el 26 y el 28 de septiembre en Argelia. Además de las perspectivas de acuerdo para recortar la producción, las pérdidas de producción en Nigeria, donde se han perdido más de 700.000 barriles por día debido a los ataques del Estado Islámico y problemas con los oleoductos, además de una menor producción en el caso de Venezuela. Sobre este tema, el ministro de Petróleo de Nigeria anunció improbable alcanzar en septiembre un acuerdo para reducir la producción de la OPEP en alusión a los comentarios de Arabia Saudita, el mayor productor mundial, a debatir la congelación de la producción. Y dijo textualmente, con respecto a una reducción de la producción de crudo por parte de la OPEP, mi optimismo es bastante escaso. Por otro lado, el oro retrocedió a $1.349,2 la onza. La rentabilidad de la deuda pública a 10 años, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos avanzó al 1,570%, mientras el dólar ganó terreno frente al euro, que se cotizaba a $1,1265. Por otro lado, el índice del clima económico mundial, elaborado por el Instituto IFO de la Universidad de Múnich, presentó un panorama donde el mundo presenta un deterioro del clima económico desde el 2012. De acuerdo a este índice elaborado por esta institución, este índice se hundió a 86 puntos en el tercer trimestre, ubicándose en el terreno negativo por debajo de 100 por octavo periodo consecutivo y retrocediendo a su nivel más bajo en 4 años. La medición, un avance de los resultados de la encuesta económica mundial, WES por sus siglas en inglés, cuya versión completa se publicará la próxima semana, marca una caída respecto al 90,5 del segundo trimestre. El informe incluye la opinión de cerca de 1.000 expertos de 100 economías avanzadas y se enfoca en información cualitativa sobre sus expectativas a futuro en el corto y largo plazo. A nivel global, el deterioro del clima económico fue prácticamente transversal. La caída estuvo liderada por Asia, donde la medición llegó a su nivel más bajo en 7 años, con un puntaje de 71,1, en Europa, donde se mantuvo en terreno positivo, con 101 puntos, una caída de 6,8 puntos en comparación con la medición de abril, y la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea afectó la confianza económica. En Norteamérica el resultado fue levemente más bajo que en el anterior, al ubicarse en 91
0,2. Por otro lado, la economía de la eurozona creció un 0,3% en el segundo trimestre del año, frente a una expansión de 0,6% registrada en el primer trimestre, como consecuencia del estancamiento en el Producto Interno Bruto de Francia, Italia y Austria, según refleja la primera estimación del dato publicado por Eurostat, la agencia de estadísticas de la eurozona. En comparación con el mismo trimestre del año pasado, el crecimiento del Producto Interno Bruto de la zona euro alcanzó el 1,6%, una décima por debajo de la expansión interanual registrada en el primer trimestre del 2016. En el conjunto de la Unión Europea, el Producto Interno Bruto creció un 0,4% en el segundo trimestre, una décima menos que en el primer trimestre, mientras que el dato interanual refleja una expansión del 1,86% en línea con el crecimiento interanual del primer trimestre. Según los datos preliminares publicados por la Oficina Estadística Europea, las mayores tasas de crecimiento entre los países del euro correspondieron a Eslovaquia con un 0,9% positivo por delante de España y Chipre con un 0,7% positivo en ambos casos, mientras que las economías de Francia, Italia y Austria no registraron crecimiento respecto al primer trimestre. Alemania creció el 0,4% en los últimos 3 meses. De hecho, de los 15 países de la eurozona que han publicado sus datos de crecimiento del Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento se aceleró durante el segundo trimestre en 5 de los países miembros: Bélgica, Estonia, Grecia, Letonia y Eslovaquia. Se mantiene estable mientras se mantuvo en un territorio de estabilidad en los Países Bajos y Portugal, y se desaceleró, sin embargo, el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto en 8 de los países de la Unión Europea, llegando al estancamiento en el segundo trimestre, en el caso de Francia, desde el 0,7% al 0%, Italia desde el 0,3% al 0% y Austria desde el 0,6% al 0%. En el conjunto de la Unión Europea, el mayor ritmo de crecimiento en el segundo trimestre se observó en Rumanía con un 1,5% positivo y Hungría con un 1,1% en positivo, mientras que en el Reino Unido el crecimiento del PIB se aceleró al 0,6% en el segundo trimestre antes del impacto del Brexit. Por otro lado, Japón crece un 0,5% menos de lo esperado y la economía japonesa creció este trimestre un 0,2% anual en el segundo semestre, por debajo del 0,7% que esperaba el mercado, de acuerdo a publicación realizada en el día de ayer por el gobierno. En términos trimestrales, el PBI se mantuvo prácticamente estancado y creció un 0,05%. La débil expansión económica registrada entre abril y junio contrasta con el crecimiento de 1,9% interanual del primer trimestre y pone en duda la efectividad de la Abenomics, las políticas económicas impulsadas por el primer ministro Shinzo Abe desde que llegó al poder en diciembre del 2012. El consumo privado y el gasto público sostuvieron el crecimiento entre abril y junio, pero las empresas gastaron menos y cayeron las exportaciones, que se redujeron en 1,5% con respecto al trimestre anterior y 5,9% en términos interanuales. El consumo privado, que representa casi el 60% del Producto Interno Bruto, incrementó un 0,2% con respecto al trimestre anterior. El resultado coincide con la mayoría de los pronósticos, pero es menor que el crecimiento trimestral del 0,7% registrado entre enero y marzo. La inversión pública, uno de los ejes de la Abenomics, creció un 2,6% con respecto al trimestre anterior y un 9,6% interanual.
Los resultados subrayan los desafíos a los que se enfrenta la tercera mayor potencia económica mundial para poner final a sostenido estancamiento durante 2 décadas y deflación en momentos en que empieza a disiparse el impulso inicial de los programas de estímulo de la Abenomics impulsada por Shinzo Abe. Tanto Europa como Japón mantienen esta tendencia de lento crecimiento, baja inflación y niveles de desempleo altos. Estados Unidos sigue siendo el punto luminoso de la economía global, pero hasta el momento no ha logrado impulsar como un motor de crecimiento a la economía global. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.